Hola. Hola, muy buenas tardes, estimadas socias y socios que nos ven en las redes sociales de distintos lugares. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo webinario de este 2023. El día de hoy les traemos un webinario muy interesante que nos va a presentar la maestra Dalia Pérez Castañeda desde Veracruz, cuyo título es La curiosidad no mató al gato, niñas y mujeres en la ciencia, basado en un estudio de caso, unas experiencias con base en la curiosidad, esta curiosidad que es innata, pero que muchas veces hace falta que la cultivemos, que la incentivemos. Y para el tema de hoy, pues enfocado en este caso a las niñas y a las mujeres relacionadas con la ciencia. Sin más preámbulo, nuevamente bienvenidos. Cedo la palabra a quien va a moderar esta mesa, la doctora María Guadalupe Benteño Jaramillo. Ella es de la Dirección General de Biblioteca y Servicios Digitales de Información de la UNAM. Es presidenta de la sección de Ciencias de la Salud de la AMBAC y también es la tesorera de la misma asociación de la AMBAC. Le dejo la palabra, maestra María Guadalupe Benteño. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy, que trataremos un tema muy importante. El día de hoy abordaremos un tema en el contexto del Día Internacional de la Mujer y la Ciencia, de la mujer y la niña en la ciencia, que se celebra el día 11 de febrero, con motivo de los problemas y las diferenciaciones que existen en la actividad que desarrollan las mujeres y las niñas. En este sentido, es importante considerar la importancia que tiene la investigación científica en los diferentes campos de la ciencia, ya que la investigación es un pilar fundamental porque contribuye a la calidad de vida y bienestar de las personas, en la formación de nuevos profesionales y en el desarrollo de los profesionales que se encaminan hacia la investigación. Y en este proceso, quisiera yo compartirles algunos datos muy importantes que me pareció interesante traerlos el día de hoy. En el mundo, voy a compartir esta pantalla. Permítanme, por favor. A nivel mundial, tenemos que existen más de 8 millones de personas en el mundo. De estos más de 8 mil millones de personas en el mundo, cerca de 4 mil millones son mujeres. Y de estas cerca de 4 mil millones de mujeres, 1.100 millones son niñas. Este es un dato muy importante porque en este ámbito de las mujeres y los hombres hay una situación desfavorable que se ha venido presentando desde hace ya muchos años y que por ese motivo es que ahora Naciones Unidas y la UNICEF se están juntando para que nos invitan a que reflexionemos el 11 de febrero con motivo de las actividades que se realizan sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Déjenme compartirles hoy estos otros datos que también son importantes. A nivel mundial existe muy pocos investigadores en países subdesarrollados. Y en este sentido, tengo aquí una relación en donde estamos viendo que por cada millón de habitantes hay un número determinado de investigadores. En el caso de México, tenemos este dato. México cuenta actualmente con más de 126 millones de habitantes. Chile tiene más de 19 millones de habitantes. China, 1.412 millones de habitantes.
Estados Unidos 331 millones de habitantes, Japón 125 millones de habitantes, Singapur tiene 5 millones de habitantes. Y ahora veamos el cuadro siguiente, el cuadro, la columna de su derecha. El número de investigadores que se tienen en México son 327.2 investigadores por cada millón de habitantes. Y veamos esta relación en comparación con Singapur, que Singapur tiene más de 5 millones de habitantes y tiene más de 7.286.9 de investigadores. Si notamos esta diferencia, vemos que la situación de la investigación en México es verdaderamente complicada, es verdaderamente alarmante. Y bueno, pues en este proceso se quiere motivar para que se estimule el proceso de educación, el proceso de inmersión hacia la ciencia, tanto de las niñas como de las mujeres, y que se contribuya a diferenciar y a disminuir la brecha que existe para poder tener una mejor sociedad. Dejo de compartir. Y bueno, pues ahora quiero darle la bienvenida a la maestra Dalia Edith Pérez Castañeda, que el día de hoy nos hablará de una ponencia muy interesante que nos preparó sobre la curiosidad que no mató al gato, niñas y mujeres en la ciencia. La maestra Dalia Edith Pérez Castañeda es maestra en Dirección de Gobierno y Políticas Públicas por el Instituto Ortega y Gasset y es licenciada en Educación Artística por la Escuela Normal de Jalisco. También es diplomada en Apreciación e Historia del Arte Moderno y Contemporáneo, Arte Mexicano, Políticas Públicas con Perspectiva de Género, Periodismo de Investigación y Derechos Humanos, y es secretaria adjunta del Consejo Académico para la Calidad Educativa, CACE. Cuenta con más de 20 años de experiencia como docente de danza clásica, danza contemporánea y danza folclórica. También ha sido directora del Bachillerato del Colegio España de Puebla, coordinadora de primaria del Colegio Nuestro Mundo de Jalapa, coordinadora de Educación Artística del Centro Educativo Siglo XXI en Jalapa. También ha sido docente de Comunicación de la Cultura y Legislación Cultural en la maestría en Gestión Cultural y Sostenibilidad del Instituto Ortega Vasconcelos de la Ciudad de México. Es docente de la Legislación Cultural con enfoque sostenible e Historia del Arte en la licenciatura en Educación Artística del Instituto Nandeu. Cuenta con 20 años de experiencia como conductora de televisión, productora y locutora de radio en estaciones del Sistema de Televisión y Radiodifusoras Educativas y Culturales de México. También ha sido diputada local a la 61 legislatura del Estado de Veracruz, promovente de las leyes para el desarrollo cultural, ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ley de turismo y ley de protección de los animales, todas estas leyes vigentes. También es tallerista, conferencista y facilitadora de procesos grupales, aborda la agenda del desarrollo sostenible, la igualdad sustantiva y el avance de las mujeres. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a la maestra Dalia Edith Pérez Castañeda con su conferencia del día de hoy, La curiosidad no mató al gato, niñas y mujeres en la ciencia. Adelante, maestra. Muchas gracias, doctora Guadalupe Venteño, por la invitación y a la Asociación Mexicana de Bibliotecarios por abrirme este espacio para compartir con ustedes y bueno, con la gente que se irá sumando fuera de la asociación, pero que también está interesada en el tema. Les he preparado una presentación a la que he titulado La curiosidad no mató al gato y vinculándolo con la agenda de las mujeres y las niñas en la ciencia. Voy a compartir pantalla. Bien. Aquí está. ¿Y por qué la curiosidad no mató al gato? Bueno, pues hablaremos sobre una serie de paradigmas
que muchos de ellos están relacionados con la forma en que nos contamos el mundo, con nuestras narrativas. Y muchas de estas narrativas que nos permiten la mirada de la realidad están construidas a partir de ciertas frases de refranes populares como la curiosidad mató al gato, y nos siembran este miedo para cerrar las puertas para nuestra capacidad de asombro e indagación, y nos pone como ejemplo al gato, que ya veremos lo que ha pasado con el gato y con su imagen a lo largo del tiempo. Y bueno, voy a dar... Bien, ¿de qué vamos a platicar? Brevemente les hago un resumen. Vamos a hablar de estos paradigmas que les planteo sobre la educación, sobre la invisibilidad de las mujeres, de los presupuestos para la ciencia, sobre la curiosidad, la inteligencia y qué podemos hacer para acercar a más niñas y mujeres a esta actividad. Bien, hablaremos de los paradigmas. ¿Por qué creemos que hay pocas mujeres que se dedican a la actividad científica? Primero, uno de los paradigmas es la creencia de que la educación, el acceso a la educación es una barrera para que más niñas y mujeres lleguen a esta actividad. Otro paradigma es la creencia en sí de que hay pocas mujeres científicas. Otro paradigma es pensar que a las mujeres se les dificulta combinar las actividades de la vida privada con las actividades de la vida profesional y que por eso se alejan de las ciencias porque hay que atender cuestiones domésticas, por ejemplo. Y otro paradigma es suponer que hay bajos presupuestos para la ciencia y que esto impide el acceso de más mujeres y niñas. Pero ¿qué tan ciertos son todos estos paradigmas? Vamos a ir revisando cada uno de los temas. Y hablaremos para comenzar de la educación. Aquí hay una gráfica del año 2021. Es una gráfica que nos muestra resultados sobre la encuesta nacional del acceso y la permanencia en la educación. Sobre este paradigma de que hay más hombres y menos mujeres y que hay más niños y menos niñas que tienen acceso a la educación en el contexto mexicano, hablaremos del contexto mexicano, pues esta gráfica nos ayuda a desmentir, porque desde el 2021 y a la fecha, prácticamente hombres, mujeres, niños y niñas acceden en paridad numérica, al menos en paridad numérica, a la oferta educativa en el sistema educativo mexicano. ¿Qué pasa en la educación superior en México? Pues ahí hemos avanzado las mujeres a pasos agigantados. Haremos un repaso desde 1977, estamos hablando apenas de finales del siglo pasado, cuando había solo un 27% de mujeres que tenían acceso a la educación universitaria en nuestro país. Es decir, había una relación de 4 hombres por cada mujer en la universidad. Avanzamos a partir de acciones afirmativas, a partir de transformaciones también de la mirada social de las cosas, y para el milenio, para el año 2000, el 48% de los espacios en la educación superior ya lo ocupaban las mujeres, e incluso superábamos numéricamente a los hombres estudiando en ciertas áreas como la educación, las humanidades, las ciencias de la salud, las ciencias sociales y administrativas, y para el año 2003, la presencia de las mujeres en las ciencias naturales y las exactas, que dentro de este constructo social se visualizaban históricamente como disciplinas del saber atribuidas especialmente a los hombres, bueno, pues ahí llegamos prácticamente al 50-50 a partir del año 2003. Pero ¿las mujeres han llegado a la educación superior? Sí, pero para estudiar, ¿qué? Esta gráfica que les planteo es el top 10 de las disciplinas que más buscan estudiar las mujeres en México. Es un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad del año pasado. Y si revisamos las cifras, las carreras en general que continuamos abordando las mujeres en la educación superior en nuestro país están relacionadas con la educación, están relacionadas con el trabajo social y con los cuidados, con cuestiones artísticas. Esto nos confirma que hay un trabajo todavía de deconstrucción que será necesario para transformar estos paradigmas de los roles y áreas de conocimiento que se asignan a los hombres y cuáles se asignan históricamente a las mujeres. Estamos ahí, estamos ya en condición numérica de paridad en la educación superior, sin embargo, seguimos eligiendo disciplinas distintas
a las áreas científicas mayoritariamente, aunque ya veremos que sí hay muchas mujeres en la ciencia en México. ¿Qué pasa? Sí hay mujeres en la ciencia, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Pero cuando les pedimos que nos digan 10 nombres de científicas mexicanas renombradas, difícilmente podríamos contar 5. Y quienes nos dedican a este tipo de disciplinas, tal vez podríamos llegar a 3. Es importante que sea visible la actividad de las mujeres. Les voy a platicar un poco sobre la agenda de cómo es que se logra o no la visibilidad y que sí pasa por algunas políticas públicas, pero en general está atravesado por relaciones mucho más vinculadas al sector privado, al área de la vida privada. Seguramente han oído hablar de estas dos mujeres. Marie Curie, por supuesto, es una física y química de doble nacionalidad. Nació en Polonia, pero su actividad científica la desarrolló fundamentalmente en Francia y ha sido la primera mujer y la única en recibir 2 premios Nobel en disciplinas científicas distintas. Una de ellas por su trabajo en el campo de la radioactividad y también por el descubrimiento de un elemento químico que es el polonio. Tal vez Marie Curie desde el siglo pasado o antepasado ha sido de las grandes figuras de la ciencia a nivel internacional. Pero ¿por qué ella logró obtener un premio Nobel? Porque ella trabajaba de manera conjunta en el laboratorio con su esposo. Y cuando el trabajo científico que ellos realizan tiene tal notoriedad, el comité seleccionador del premio Nobel se acerca a su esposo y le ofrecen este premio. Y él declina recibir el premio a título personal y pide a la Academia del Premio Nobel que para que pueda recibirlo tendría que ser otorgado de manera compartida para él y para Marie, su esposa, ya que ellos trabajan la investigación de manera conjunta. El comité reflexiona, toman un acuerdo y es así como el premio Nobel se entrega de manera conjunta a Pedro y a María Curie. Por eso es que tenemos esta visibilidad, por la decisión de su compañero de vida, pero además su compañero de trabajo científico de decir, no es solo para mí, sino es para ambos. Con solamente 8 años de diferencia, estamos hablando de 1740 y tantos, solamente con algunos años de diferencia, aparece por ahí también Mileva Maric, que también es una mujer dedicada a la física y la matemática, ella es de origen serbio. Tuvo acceso a estudios universitarios en Zúrich, en la Universidad de Heidelberg, y recientemente ha resurgido su nombre, porque hay quienes aseguran que además de haber sido la esposa de Albert Einstein, el creador de la teoría de la relatividad, ella era quien se dedicaba a hacer las comprobaciones matemáticas de las diversas teorías físicas que proponía Einstein. Y bueno, la historia simplemente la ha recogido y a recientes fechas como la esposa de Einstein, pero muy pocas personas tenían este conocimiento, este conjunto de información que nos revela que ella pudo haber sido determinante para que Einstein lograra la teoría de la relatividad y muchas otras. Incluso ha habido una ola de mujeres antropólogas científicas que han estado investigando sobre lo determinante de la participación de Mileva Maric en los logros y el renombre mundial que ha logrado Albert Einstein. Pero ¿qué pasa? Incluso en esta década, en los últimos años, hay quienes se han dedicado, hay al menos un par de hombres investigadores que están tratando de demostrar que no es cierto. No solo de lograr este reconocimiento después de un par de siglos y este camino andado se está viniendo atrás porque hay quienes no buscan que el trabajo de las mujeres científicas sea visible, sino por el contrario, que permanezca ahí en el lado oscuro y en la sombra de la historia. Estamos hablando de la época del Imperio Austrohúngaro y desde entonces ya tenemos aquí a 2 mujeres que estaban en universidades relevantes estudiando ciencias y en una proporción prácticamente del 100 a 1. Por cada 100 hombres que estudiaban ciencias, tal vez una mujer tenía acceso en aquella época. Es importante
identificar esta frase y colocarla al centro de nuestras reflexiones. Es una frase de George Steiner, es un filósofo: aquello que no se nombra no existe. Nosotros le dimos nombre a Marie Curie a través de un reconocimiento que le hizo el premio Nobel. Y tenemos a Mileva y tenemos a cientos y a miles de mujeres en la ciencia en el mundo que no existen simplemente porque no han sido nombradas. Y aquí les voy a hacer un breve repaso a manera de reconocimiento de mujeres mexicanas que han tenido una alta distinción en las tareas que han realizado con su investigación. Manuela Garín, que desde principios de los 900 se dedicó al trabajo de las matemáticas, es una de las pioneras del estudio de las matemáticas en México. Paris Prismis, quien es creadora de la astronomía mexicana, que es una de las disciplinas que nos viene de manera ancestral. Elia Bravo, Elia trabajó con las especies de cactáceas, hay espacios que llevan su nombre y se ha reconocido sus aportaciones. María Elena Caso, especialista en equinodermos, ¿sí? Las estrellas de mar que tanto nos gustan. Tenemos a Eunice Domínguez, que es una joven bióloga celular. Elizabeth Telles, investigadora que tiene estudios postdoctorales en materia de bioética en nuestro país. María Eugenia Mendoza Álvarez, que está dedicada a la estructura de los cristales y cómo se aplican estos estudios al uso de los rayos X para el diagnóstico. Laura Edna Aragón, quien desarrolla métodos de investigación para abordar a las personas que viven con la condición de dislexia y cómo beneficiar su aprendizaje. Jacqueline Padilla, que está dedicada al estudio de la ecofísica y la biología. María de la Paz Elizalde González, quien ella ha hecho estudios de estructura molecular. María de Jesús Medina Arellano, quien ha estudiado bioética y ha aplicado estos estudios a la jurisprudencia médica. Está Yutzil Cadena Pedraza, quien es doctora en antropología. Pamela Espinosa, quien se dedica al estudio de personas con déficit de trastorno de atención. Susana López Carretón, quien ha hecho estudios sobre rotavirus en nuestro país. Silvia Torres Castilleja, quien fue la primera doctora en astronomía que nació en nuestro país. Y he dejado para el final en este brevísimo repaso, porque están quedando fuera muchísimas mujeres científicas, a Julieta Fierro. Julieta, que es sin duda uno de los nombres que nos viene a la mente cuando hablamos de las mujeres científicas mexicanas, por su trabajo en la astrología, pero sobre todo por su trabajo en la divulgación de las ciencias. Y cuando pensamos que las barreras pudieran estar superadas desde la perspectiva de lo educativo, Julieta platica una anécdota importantísima cuando nos habla de ciertas barreras sociales. La primera vez que ella viaja a un observatorio en Estados Unidos para hacer pues, una serie de estudios usando los laboratorios y la infraestructura con que se contaba allá. En esta visita, por supuesto que iba acompañada solamente de varones. Al momento de querer acceder a este laboratorio, pues le dicen que no es posible que ingrese a las instalaciones de ninguna manera. Dice, bueno, pero ¿por qué? Estoy acreditada, soy científica, soy astrónoma y pues vengo a hacer trabajo de investigación. Y el argumento que le dieron para no ingresar es que no existían baños para mujeres en esa instalación, porque nunca habían recibido la visita de una mujer científica, astrónoma. Parece una locura porque no estamos hablando de los 1700. Julieta Fierro afortunadamente está viva, es una mujer que deberá rondar los 60 años, y estamos hablando de apenas hace una cuarentena de años, y que encontráramos este tipo de barreras físicas. Y Julieta dijo, pues no me importa que no haya baño, yo voy a ingresar, voy a investigar y ya cuando tenga ganas de orinar, pues veré qué hago. Pero son esos pequeños argumentos superfluos que se constituyen como barreras para el avance de las mujeres en la ciencia, y Julieta, sin lugar a dudas, los hace visible de manera pues muy cómica, porque cuando ella cuenta esta anécdota, la verdad es que da mucha risa, pero detrás hay toda una carga histórica al respecto.
Y bueno, también hay niñas. Esta charla habla también sobre las niñas en la ciencia y están solamente estos 3 ejemplos, pero hay, como les decía, centenas. Suri Taplaco Reyes, ella es una pequeña que en el 2019 tenía 8 años de edad y ganó el Campeonato Internacional de Cálculo Mental en China. Tiene una capacidad abrumadora para la resolución de problemas y sin apoyo escrito. Podemos hablar también de Aranza Méndez Rodríguez, quien desde los 7 años se consolidó como una estudiante de alto rendimiento. Ella está dedicada al área de la robótica y representó a nuestro país en una competencia robótica en el 2014 en Rusia. Y bueno, Xochitl Guadalupe Cruz, que escucharla hablar con tanta frescura y tanta pasión sobre la divulgación de las ciencias es verdaderamente una delicia. Aquí tenemos 6 mujeres que han sido galardonadas con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de Físico-Matemáticas y Naturales. Este repaso es solamente hasta el año 2019. Y bien, regresamos a este paradigma de cómo pensamos que la vida pública impide que las mujeres, perdón, que la vida privada impide que las mujeres accedan a la vida pública y que accedan, por supuesto, al trabajo dentro de las ciencias. Bueno, pues tanto Marie Curie como Mileva, desde 1747, por supuesto que atendían las labores del hogar, las labores domésticas, tenían hijos, estaban casadas y luego una de ellas divorciada y vuelta a casar. Y eso no fue un impedimento para que desarrollaran actividad científica. Y hablando de lo que ocurría el año pasado en nuestro país, las mujeres en México no solo se dan tiempo para tener una vida privada y pública, una vida profesional dentro y fuera de la ciencia, sino que además son el puntal para que haya un desarrollo académico en las siguientes generaciones. En esta gráfica de una encuesta que hizo NAPE en 2021, nos queda claro que quienes apoyan las tareas escolares y quienes apoyan todas las actividades académicas son justamente las mujeres. Así es que desmitificamos este paradigma que nos hace pensar que las mujeres son incapaces de realizar esta doble tarea. Injusta sí, pero es posible. Bien, hablaremos un poco sobre el presupuesto que se ha destinado a nuestro país para la ciencia en los últimos años. ¿Hay o no hay dinero para las ciencias y para que niñas y niños puedan acceder a ello? Hago un repaso con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estas cifras que están consolidadas de manera bianual incluyen el presupuesto que se ha aprobado para la ciencia, la tecnología y la innovación, lo que se asigna para CONACYT y también para el programa Transversal 12, que es un programa especial para actividades de investigación. Bueno, vamos a ver. En el 2012, nuestro país asignaba 176,000 millones de pesos a la ciencia, cifra que creció en el 2014, cifra que creció para el 2016, pero que descendió dramáticamente en el 2018 y que volvió a descender hacia el 2020, y aquí no tengo la cifra consolidada, pero para el 2022 disminuyó a 120, no está escrito, pero disminuyó a 125,000 millones. ¿Qué ha pasado? Que toda la visibilidad y los logros que los científicos, científicas, investigadoras e universidades en nuestro país que habían presionado, impulsado y establecido mesas de diálogo con la Cámara de Diputados, con el gobierno federal, pues se ha venido abajo porque en los últimos años ha habido un profundo desinterés por la actividad científica en nuestro país y esto se ha reflejado en menos presupuesto, lo que afecta el acceso de más niñas y mujeres a la ciencia. ¿Qué podemos hacer al respecto? Por supuesto que es importante, sí, trabajar de la mano con nuestros representantes en la Cámara de Diputados, organizarnos, la gente que está dedicada a la ciencia, o como ustedes, los bibliotecarios que están interesados en el conocimiento y la divulgación del mismo. Es importante lograr esos mecanismos de interlocución hacia lo público, pero desde el ámbito de lo educativo, de lo familiar, de lo personal, ¿qué podemos hacer? Tanto en el aula, como en el hogar, como en las bibliotecas,
crear espacios estimulantes para que las niñas, para que las mujeres se acerquen y se recupere este interés por el conocimiento, que en las últimas generaciones y con cifras que están disponibles en plataformas digitales es clarísimo el desinterés que hay ahora por el conocimiento. A un clic de distancia, cualquier persona aborda a San Google y encuentra aparentemente toda la información que necesita y la da por sentada, lo cual es peligrosísimo. Y es por eso que vamos al siguiente punto, que es importante, la necesidad de cultivar la curiosidad, que se recupere este interés del contacto con el entorno, del interés por las cosas, cómo suceden, por qué suceden, las transformaciones en el entorno, en el medio ambiente, y recuperar también el antiguo arte de registrar, que no me refiero al buscar entre las cosas, sino al tomar registro de los hallazgos y de las observaciones, que es una actividad fundamental para el desarrollo de la ciencia. Entonces necesitamos sí espacios estimulantes, sí cultivar la curiosidad, sí recuperar el contacto con el entorno, que ha sido tal vez uno de los mayores retos a raíz de la pandemia, donde hemos encontrado una distancia social, un temor por el contacto con el otro, nos hemos visto entre cuatro paredes y hemos perdido la capacidad de salir, transitar, visitar el medio ambiente. Y también es importantísimo conseguir encuentros con gente que hace ciencia, un maestro, un investigador, una científica, un científico que podamos acercar en la biblioteca, al aula, a la escuela o a la comunidad, y que comparta su manera de vivir la ciencia, su manera de hacer la ciencia, puede lograr una conexión que traiga a más niñas y a más mujeres hacia esta actividad. Ejemplos, cuando hablamos de qué se puede hacer. Bueno, primero hay que tener la plena conciencia de que todos los objetos y todos los seres vivos nos enseñan algo en la interacción, en la relación. Es por eso importantísimo incluir elementos que estimulen el interés por las distintas disciplinas científicas. ¿Cómo? ¿Qué? Por ejemplo, tener en casa plantas vivas para que las niñas puedan observar y registrar sus cambios. Para el estudio de la química, por ejemplo, tener diversos materiales, exponer los elementos de la naturaleza, interactuar con ellos, plantearles preguntas, anticipar qué resultados, qué va a suceder si yo dejo este objeto de cartón en el agua o en el sol o este objeto de metal. Para las matemáticas, tener diferentes materiales y permitir la manipulación para que las niñas agrupen, junten, separen, ordenen, comparen, en fin, realicen todas estas actividades que sí pasan del plano físico al plano de lo abstracto y el plano mental. En la actividad de la ciencia física, tener recipientes y materiales de diferentes tamaños y formas y permitir que las niñas escanseen, vacíen, rompan, comparen diferentes capacidades, construyan las nociones de lo abstracto que se dificulta tanto, sobre todo en los primeros 6 años de vida, la noción de volumen, la noción de peso, el poder comparar si esto no ha partido del plano de lo material. Y bueno, tan importante para un horizonte de futuro que son las ciencias ambientales, es muy importante tener en el entorno inmediato contenedores para residuos, pero el poder identificar cuáles son los distintos materiales, cuáles son sus procesos de descomposición y por qué es importante darles el mejor destino de manera separada para que el impacto ambiental se reduzca. Y tal vez lo que será importantísimo no solo para las niñas, sino para las mujeres y para todas las personas adultas en el contexto de este siglo de la bien o mal llamada comunicación, será en volver a ser dudantes, volver a ser dudantes. Aquí les planteo una imagen, es una captura de pantalla de un video, de una entrevista que una niña de 8 años le hizo hace pocos años a Buzz Aldrin. Buzz fue el segundo hombre que la historia nos registra como quien pisó la luna. Después de Neil Armstrong, Buzz
se supone, según los registros históricos, es quien pisa la luna. Y en una visita a una feria de libro, justamente, esta pequeña de 8 años, que les aseguro que he buscado y buscado su nombre, y no hay, al menos a mi alcance, no puedo encontrar el nombre de esta pequeña, pero es una niña de 8 años, que le hace una entrevista y le pregunta que por qué después de tantos años, si recordamos a finales de los años 70, se supone que el hombre pisó por primera vez la luna, le pregunta por qué nadie ha vuelto a ir después de tanto tiempo. La entrevista está disponible en YouTube, en las plataformas digitales, pueden encontrarla. Y ahí Buzz revela en su respuesta, primero le llama mucho la atención que la niña pueda construir una pregunta de esta naturaleza, pero habla de manera muy ambigua, poniendo en duda si se estuvo en la luna, si realmente no se estuvo, si realmente hay un programa espacial o no lo hay, y nos devuelve a una serie de preguntas que habíamos dado por sentadas. Nos contaron esta historia única de que el hombre estuvo en la luna y algún tiempo después han surgido algunas teorías conspiracionistas que nos hacen creer que no, que sí, como ahora resurge un movimiento, por ejemplo, terraplanista, que nos devuelve prácticamente al tiempo del Renacimiento, donde habíamos superado la creencia de que la Tierra es plana y hay gente que se lo sigue cuestionando, porque hemos dado por sentado ciertos conocimientos, pero el conocimiento humano es cíclico, la construcción de la ciencia es cíclica y es válido y legítimo dudar. Y es importante que para lograr que haya más niñas y mujeres que se incluyan en la ciencia, les devolvamos más preguntas que respuestas. Cuando un niño, cuando una niña pregunta, ya me preguntaste 2 veces lo mismo, otra vez me vas a preguntar lo mismo, es que de verdad ya me dijiste, ya me preguntaste lo mismo. Y su insistencia, y su insistencia, y su insistencia, solo nos hacen ver que las niñas, que los niños son por naturaleza curiosos, inteligentes y que son científicos en potencia. Y en el educar y en la forma en que abordamos la enseñanza desde el aula, construimos barreras que los alejan de esta actitud de interés, de indagación, de cuestionar. Es por eso devolverle preguntas a las niñas, y es por eso no darles respuestas, sino tomarles de la mano y acompañarles para construir sus propias preguntas, si de verdad queremos nuevas generaciones de niñas científicas mexicanas. ¿Y por qué le puse la curiosidad no mató al gato? Y aquí aparece esta imagen de este gato prácticamente superpoderoso con capa, que se ha adueñado en los últimos tiempos de las redes sociales, porque son unas estrellas de los videos por su curiosidad, por su inteligencia. Y estos 2 atributos, inteligencia y curiosidad, hacen del gato un personaje de moda en el contexto contemporáneo. Pero esas mismas 2 características, curiosidad e inteligencia, son necesarias cultivar, identificar y promover en las niñas y las mujeres en nuestro país para que logremos tener más y mejores científicas, tal como lo necesita nuestro México, y que logren esa visibilidad que muy poco se ha logrado en las últimas décadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Dalia Pérez, por esta interesantísima y tan agradable charla que nos ha compartido en este momento. De verdad que es tan importante tomar en cuenta todos estos aspectos que usted nos acaba de comentar. Y bueno, tenemos aquí en el chat algunas preguntas. Por parte de la doctora Brenda Cabral, comenta que está muy interesante toda la propuesta y que es muy importante fomentar el gusto por la investigación. También nos pregunta respecto a, en algún momento usted hace la propuesta de algunas preguntas que se deben de fomentar para poder llevar a cabo este proceso de indagación entre las niñas, y nos pregunta la doctora Brenda que para qué edades serían recomendadas estas preguntas de investigación, por un lado, y por el otro lado,
si algunas de estas actividades podrían incorporarse a los procesos de trabajo dentro de las bibliotecas. Sí, claro. Parece increíble, pero para poder abordar el ámbito de lo científico no hay una edad. Pensamos a veces que, pues si no te formaste como un científico, un investigador, investigadora desde la infancia o no tuviste este interés, difícilmente lo vas a hacer con posterioridad. Pero hay evidencia a nivel internacional que hay muchas personas que se han dedicado especialmente a las disciplinas artísticas y que después han brincado a la ciencia. ¿Y qué encontramos en común? Pues el pensamiento lateral, el desarrollo de ambos lóbulos de manera equilibrada y el ingrediente de la creatividad. Entonces, ¿a qué edad? No hay edad. Cuando dejamos de ser niños y niñas, cuando dejamos de preguntar, cuando dejamos de ser curiosos y curiosas, es cuando nos alejamos de la posibilidad de desarrollarnos exitosamente en el ámbito científico. A mí me encantaría que en algún otro momento pudiéramos construir una charla, así igualmente breve y sintética, sobre algunas estrategias de cómo se pueden abordar esas actividades específicamente dentro de las bibliotecas, que me parece que hay que dejar un caminito de migajas desde la calle hasta la biblioteca para poder contrarrestar toda esta oleada de información no validada que encontramos disponible en las redes sociales y que puedan tener un remanso de paz, un remanso de certeza al interior de las bibliotecas, que puedan recuperar su vida, su preeminencia y que sean un espacio como un semillero para las nuevas niñas y potencialmente científicas en nuestro país. Pero me encantaría que pudiéramos hacer algo más puntual al respecto con mucho gusto. Ay, muchísimas gracias, maestra Dalia. Rápidamente le comento que la licenciada Isabel Carrillo dice que excelente ponencia. Lo mismo también otra de nuestras asociadas, Janet Pozos Contreras. Y ya por último, para cerrar esta ronda de preguntas, sabemos que puede haber más inquietudes, pero por cuestión de tiempo vamos a ir cerrando este momento con la pregunta de la doctora Guadalupe Vega, presidenta de nuestra asociación, en la que nos comenta que las biografías de mujeres presentadas anteriormente, se ve que se ha avanzado en esta separación que hay en el avance de la ciencia. Entonces, ella pregunta que desde su punto de vista, si en este momento tenemos más posibilidades de ser tomadas en cuenta en la cuestión científica. Bueno, es muy importante que las mujeres tengamos claro que no nos vamos a sentar a esperar a ser tomadas en cuenta. Estos avances que se fueron consiguiendo desde, ya lo veíamos, desde el Imperio Austrohúngaro, estas mujeres definitivamente no se esperaron a que las tomaran en cuenta. Ellas fueron y abordaron. En las últimas décadas de nuestro país, tal vez desde mediados del siglo antepasado en el mundo, pero finales del siglo antepasado en nuestro país, las propias mujeres se han asociado, se han agrupado y han logrado acciones afirmativas, abrir puertas, tirar techos, y no solo en la ciencia, sino en diferentes ámbitos. Es el momento. Estamos paritariamente en la educación, en todos los niveles. Hemos accedido paritariamente a la educación superior también. Muchas no nos hemos dedicado a campos estrictamente considerados de la ciencia y menos de las ciencias duras. Sin embargo, cada vez hay más, y ahí lo vimos en este recorrido al final con la estampa de 8 mujeres ganadoras del Premio Nacional de Ciencias en nuestro país, que está ahí, el ámbito de interés está, y las condiciones están dadas en este momento. Pero ojo, y es muy importante esta pregunta, me parece, porque hay ciertos derechos y ciertos espacios que se ganan y que no debemos dar por garantizados. ¿Qué ha pasado en países como Afganistán? ¿Qué ha pasado en países de Medio Oriente? Que mujeres que durante los años 40 o 50 tuvieron acceso a la universidad, a usar minifalda y a usar tacones, hoy, prácticamente un siglo después, nuevamente tienen que vestir burka y ya no tienen acceso a la educación y no pueden salir a la calle si no están acompañadas de un hombre. Entonces, es muy importante
que seamos cuidadoras, que seamos vigilantes de estos derechos y de estos espacios que se han adquirido, que encontremos también alianzas. Hay muchos hombres, yo lo veo aquí en esta asociación, hay muchos hombres que están interesados en el avance igualitario entre hombres y mujeres, en que el mundo lo habitemos, lo transitemos y lo cuidemos de manera conjunta. Entonces, no nos van a venir a buscar, hay que ir, y si les interesa la ciencia, si nos interesa la ciencia, abordarla sin importar la edad y tener muy claro que hay que defender esos espacios de conocimiento, esos espacios de saber, porque hoy por hoy están en riesgo, ya lo hemos visto con estos movimientos retrógradas, no solo sociales, sino también desde la mirada de lo científico. Muchísimas gracias, maestra Uh-huh. Dalia, por esta interesante plática que, como les comentamos, forma parte de las actividades que la AMBAC quiso hacer en esta fecha tan importante dentro de este día que la ONU nos pide, nos invita a conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el cual se celebra el 11 de febrero, pero pues nosotros estamos adelantando esta actividad. Y bueno, como parte de las actividades del día de hoy en este webinar, quisiera comentarles brevemente algunos aspectos generales sobre lo que es la sección de Bibliotecas de Ciencias de la Salud. La Biblioteca de Ciencias de la Salud forma parte de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios y se formó desde el año 2012. Esta sección se conformó en una primera etapa por la presidenta en ese momento de la licenciada Alejandra Martínez del Prado. Actualmente ella es académica de la Facultad de Medicina. Voy a compartir mi pantalla, les quisiera mostrar aquí rápidamente, a ver si puedo. Me dicen si se ve. Bueno, la licenciada Alejandra Martínez del Prado fue la primera presidenta de esta sección. Ella durante su gestión estuvo trabajando fuertemente con las otras bibliotecas para poder iniciar este proceso de incorporación, de creación de la sección dentro de la AMBAC. Posteriormente, el siguiente presidente de la sección fue el licenciado Alejandro Machorro Nieves. Él actualmente es consultor independiente, pero sigue muy activo en la asociación. Fue el anterior secretario general de la asociación. Después, la siguiente presidenta de esta sección fue la licenciada Beatriz Ayala Robles. Actualmente ella es jefa de la biblioteca del INER. También es consejera del AMBAC y también fue presidenta de esta sección. Otro expresidente de esta sección también lo fue el licenciado Martín Gutiérrez Olvera. Muchos de ustedes lo conocen. Todos ellos han sido y son profesionales interesados por el avance de la asociación y muy involucrados en todo lo que es el proceso del trabajo que se realiza en las bibliotecas médicas. El licenciado Martín Gutiérrez Olvera es jefe del Centro de Información Documental del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra y también fue expresidente. La actual mesa directiva está conformada por su servidora y por el maestro Jorge Valencia, quien es el secretario de la sección. La licenciada Isabel Carrillo Montiel, ella es responsable de la Comisión de Capacitación, y el maestro Aldair Luna Cadena es de la Comisión de Tecnologías. Todos nosotros hemos estado trabajando, realizando diversas actividades para fomentar y hacer visible lo que es la sección de bibliotecas de ciencias de la salud, y hemos realizado diversas actividades como participación en feria de libros, etcétera. Y bueno, para comentar más respecto a las actividades que hemos estado realizando en esta sección, le cedo la palabra, por favor, a la maestra, la licenciada Isabel Carrillo, que está por aquí con nosotros. Adelante, Isabel.
Hola, buenas tardes a todos. Gracias a la doctora Guadalupe Benteño Jaramillo, a la AMBAC, por darme la oportunidad de hablarles brevemente sobre el trabajo de la sección de Ciencias de la Salud de la AMBAC. Esta sección aglutina o agrupa a todos los bibliotecarios de las bibliotecas especializadas en el área de la salud. En ella destacan los bibliotecarios que integran los institutos nacionales de salud, de la cual yo tengo el privilegio de formar parte de la biblioteca del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. La sección ha trabajado muy incansablemente en la organización de conferencias, cursos, talleres, mesas redondas, invitando a destacados profesionales en diversas áreas a impartirlos. También participa y trabaja activamente con la AMBAC en la organización de diversos eventos, tales como eso es su evento magno, las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, en donde además participa organizando mesas redondas, conferencias magistrales, talleres, etcétera. Además, también la sección ha trabajado diversos documentos en la cual destacan los lineamientos para la reapertura de bibliotecas ante la emergencia sanitaria de COVID-19 en el 2020, grupo de trabajo que estuvo encabezado por la entonces presidenta de la AMBAC, la maestra Marisela Castro Moreno, la doctora Guadalupe Benteño Jaramillo, la licenciada Beatriz Ayala, y del cual yo tuve el honor de formar parte de ese grupo de trabajo. También participa en otras actividades tales como son la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la Feria Universitaria del Libro en la UNAM y sin faltar a las sesiones que organiza la AMBAC. Participa también en diversas actividades sociales con el propósito de integrar y de fomentar y reafirmar los lazos de los asociados, no solo entre la sección, sino con todas las secciones que forman la AMBAC. Y bueno, también se trabaja en la capacitación y formación en esta área y estamos programando un nuevo webinar que es sobre las bibliotecas en ciencias de la salud, precisamente a los cuales próximamente les estaremos haciendo llegar la invitación a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Chabelita, muchas gracias, licenciada Carrillo. Efectivamente, pues las bibliotecas de ciencias de la salud han tenido un papel muy importante durante toda esta época de la pandemia, ya que ninguna de ellas suspendió actividades, todas siguieron trabajando en tiempo real, estuvieron ofreciendo servicios y trabajando más fuerte que nunca para atender las demandas de información de los distintos médicos que en ese momento se encontraban dando atención primaria y en todos los procesos y participando también, no solamente ofreciendo información, sino también participando activamente en algunos de los protocolos que se han estado desarrollando para apoyar en el trabajo de laboratorio para el descubrimiento o para ofrecer alternativas de vacunas. Y bueno, pues otro miembro y expresidente de esta sección, nuestro queridísimo licenciado Martín Gutiérrez, también está aquí con nosotros, nos quiere comentar algunos aspectos relacionados con sus experiencias en esta sección. Adelante, licenciado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la doctora Benteño por estar aquí. Pues bueno, más que nada, las experiencias que hemos tenido son muy gratas. Yo creo que lo más importante es la cuestión en la que pues, nos hemos relacionado con otros compañeros del área de la salud, no solamente de la salud, sino de otros ámbitos, ¿verdad? Y eso ha sido muy bonito. Hemos trabajado, fui expresidente, trabajamos en el Congreso que también generamos aquí por parte de los institutos en colaboración con la AMBAC, del Congreso de Bibliotecas en Ciencias de la Salud. Se quedó ahí por ahí un poquito tronco, pero esperemos continuar con eso.
el participar en las jornadas, tanto como ponente, como coordinador, en actividades que apoyan para que las jornadas salgan lo mejor posible. Eso también ha sido muy enriquecedor. El poder también, algo de lo que últimamente también estamos haciendo, es colaborar para hacer la comida baile, algo que no se venía haciendo, afortunadamente ya se logró, porque ahí nos reunimos y creo que podemos intercambiar muchas cosas, entre ellas el conocernos mejor, fuera del ámbito de las bibliotecas, como personas, como amigos. Yo creo que ahí se ha generado también mucha empatía con muchos compañeros. Actualmente, bueno, seguimos apoyando a los compañeros en algunas actividades, capacitación, que de repente nos hace falta a varios aquí en el aspecto de las ciencias de la salud. Eh, yo creo que hay mucho, mucho por hacer, no nada más en ciencias de la salud, sino en algunas de las otras bibliotecas. Yo sí los invitaría a los que están por ahí que se unan a que esta asociación siga creciendo. ¿Para qué? Pues para poder hacer de las bibliotecas, lo decían hace un momento, ¿verdad? Un lugar de investigación en el cual el día de mañana podamos tener también investigadores, no nada más en el área artística, sino yo creo que hay muchos más. No sé, eso es yo creo que lo más importante creo que yo tengo, que es la experiencia de poder compartir con más colegas. Gracias, gracias Lupita por permitirme. Muchísimas gracias, licenciado Martín, y sabemos que su entusiasmo, su carisma y su apoyo que siempre hemos tenido, sobre todo en nuestras reuniones de fin de año, en nuestras fiestas de fin de año. Muchísimas gracias por todo. Y el propósito de estos comentarios y este breve espacio es hacerles una cordial invitación para que se unan al AMBAC, para que se afilien al AMBAC, aquellos que no forman parte todavía de nuestra asociación. Y de igual manera que ustedes pueden hacer una selección de a qué sección quieren pertenecer. Ustedes pueden pertenecer a cualquiera de las 10 secciones que tenemos. Ustedes las pueden revisar puntualmente. Cada sección tiene actividades muy específicas, actividades concretas. Ustedes ya observaron en la sesión pasada, en el webinar pasado, se habló acerca de los objetivos de desarrollo sostenible. Es una sección, si les interesa participar en este tema, pueden ustedes seleccionar esta sección y participar directamente en los talleres o en algunas otras de las actividades que organizan. También están las secciones de bibliotecas públicas, la sección de bibliotecas jurídicas, etcétera. Todas las secciones ustedes las pueden observar directamente en la página web del AMBAC y pueden seleccionar la sección a la cual ustedes quieren pertenecer, y lo más importante es de que se afilien al AMBAC. Y bueno, por nuestra parte sería todo, vicepresidente Raimundo Párez. Con esto daríamos por concluido nuestra participación. Le cedo la palabra, licenciado. Sí, muchas gracias. No quisiera cortar la inercia de los dos temas antes mencionados. En realidad, la sección que ustedes encabezan, todas son importantes, pero en estos momentos coyunturales que está viviendo la humanidad, pues las ciencias de la salud están jugando un papel fundamental, sobre todo con base a la información verídica, ¿no? Ya lo veíamos ahí en este momento difícil de la pandemia, cuánta información circulaban en las redes, en los medios, tanto oficiales como comerciales, y bueno, no se sabía en realidad si era confiable o no la información. Es una oportunidad de oro que tiene la sección de ustedes para poder contribuir no solamente en el gremio bibliotecario, sino hacer un aporte a la humanidad con base en esta calidad de información que también nos mencionaba la maestra Dalia Pérez Castañeda, que también ella nos hablaba de la importancia, bueno, primero de la creatividad,
y de la creatividad de las niñas y las mujeres en la ciencia. Muy oportuno este tema, que si bien hoy se dio 9, pero el 11 sabemos que es el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, en donde este 2023 se centrará el papel que tienen las mujeres y las niñas en la ciencia en relación con la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible, ODS, que precisamente la AMBAC está trabajando fuertemente y obviamente está asumiendo esta agenda en el gremio. La presentación, los temas que nos presentó la maestra Dalia Pérez Castañeda, además de recordarnos la importancia de las mujeres en el progreso científico y tecnológico, que ha sido históricamente fundamental, también nos deja al gremio bibliotecario pensando en que, bueno, pues bien, creo que debemos nosotros hacer un esfuerzo aún mayor en ver y desarrollar servicios, construir colecciones, recursos informativos y espacios propios para niñas, para mujeres, en este caso para que ellas puedan incursionar en esta creatividad y en la ciencia. No me extiendo más, no quería dejar mencionar esto. Antes de entregarle el reconocimiento a Dalia Pérez, quiero pedirles que me den la oportunidad de mostrarles la identidad gráfica que ya tenemos para nuestras próximas jornadas a celebrarse en Campeche del 1 al 4 de mayo para que se vayan organizando. Héctor, por favor, si nos puedes compartir el póster. Ya más tarde vamos a empezar a difundirlo por las redes sociales. Les recuerdo, las jornadas serán en Campeche del 1 al 4 de mayo. Tendremos un excelente programa académico y cultural, así como talleres virtuales y presenciales. Los invitamos para que se vayan organizando y ojalá nos podamos ver ya en el mes de mayo, del 1 al 4 de mayo en Campeche. Muchas gracias y paso a solicitar, Héctor, nos ponga por ahí el reconocimiento a la maestra Dalia. La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AC, otorga la presente constancia a la maestra Dalia Pérez Castañeda por su participación como ponente en el webinario La curiosidad no mató al gato, niñas y mujeres en la ciencia, celebrado en la Ciudad de México. Lo firma nuestra presidenta, la doctora Guadalupe Vega Díaz, quien nos sigue por las redes sociales. Y muchas gracias, maestra Dalia Pérez Castañeda. Muchas gracias a ustedes por la invitación y de verdad ha sido delicioso el construir esta charla y ver cómo se despierta el imaginario de tantas líneas de acción que se pueden abordar, y espero dejarles ahí al menos una semillita, un par de ideas de cosas que se pueden construir, actividades dentro de las bibliotecas para contribuir a la inclusión de más niñas y el interés de más niñas en las ciencias. Nuevamente, muchas gracias doctora María Guadalupe Benteño, gracias licenciada Isabel Carrillo y gracias licenciado Martín Gutiérrez, gusto en verlos a través de estos medios. Repito, ojalá próximamente nos veamos en las jornadas. Muchas gracias a la gente que nos sigue en las redes sociales, un saludo y nos vemos pronto. Hasta luego. Un gusto, hasta luego. Un gusto, hasta luego. Sí, esperemos vernos allá en jornadas. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos.